La escena es casi de película. Estamos en un hotel de lujo en Hong Kong. Hay dos periodistas esperando y la tensión, bueno, se puede sentir en el aire. Esperan a una fuente anónima, la que les va a dar la historia de su vida. Exacto. Y la única pista que tienen para reconocer a esta persona es que va a llevar un cubo de Rubik en la mano. Y de pronto aparece un hombre joven. Es Edward Snowden. Entra a la habitación y lo primero que hace, antes de decir casi nada, es pedirles los celulares. Y aquí viene lo increíble. Los toma y los mete en el microondas. Que a primera vista uno pensaría que los va a destruir. Claro, pero no. La idea era otra. Era crear una jaula de Faraday improvisada. Un escudo para bloquear cualquier tipo de señal de rastreo. Y es en ese momento, justo ahí, que está por empezar la entrevista, que bueno, cambió para siempre cómo hablamos de la privacidad en el mundo. Y esa escena es el punto de partida perfecto para la conversación de hoy. Totalmente. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de Edward Snowden, este ex contratista de la CIA y la NSA, que en 2013, pues, lo expuso todo. El sistema de vigilancia masiva del gobierno de Estados Unidos. Tenemos un montón de documentos, transcripciones, artículos, y la idea es entender, no solo qué reveló, Sino quién era él, ¿no? quién era, cómo funcionaba esta red de espionaje global, y sobre todo, qué nos queda de todo esto. La pregunta que, después de más de una década, sigue ahí, en el aire. La misma. ¿Héroe o traidor? Muy bien, pues vamos a desglosarlo. Y creo que para entender la magnitud de lo que hizo, lo primero es entender quién era él. Ajá, Porque no hablamos de un activista, de un hacker en un sótano, para nada. Hablamos de alguien que era parte de la maquinaria. del corazón del sistema. Ese es un punto crucial. Él venía de las entrañas del sistema de inteligencia. Su carrera, de hecho, es bastante particular. Sí, alistó en el ejército, cierto. Sí, quería entrar a las fuerzas especiales, pero tuvo una lesión muy grave en las piernas y, bueno, tuvo que dejarlo. Y de ahí, su talento con las computadoras lo llevó directo al espionaje. Directo. Primero a la CIA, donde llegó a tener un puesto con cobertura diplomática en Ginebra, nada menos. Y después como contratista para la NSA, trabajando para gigantes como Dell y Booz Allen Hamilton. O sea, no era un empleado de bajo nivel que estaba descontento. No, no. Estaba en el centro de las operaciones. Y su vida lo reflejaba. Vivía en Hawái con su novia Lindsay Mills. Y ganaba un sueldo de unos $200,000 al año. Una vida muy, pero muy cómoda. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué lleva a alguien que lo tiene todo tan resuelto a arriesgarlo? Absolutamente todo. Ahí está el meollo del asunto. Es que no fue un impulso. Fue la culminación de años viendo desde adentro cómo esa maquinaria de vigilancia que él mismo ayudó a construir. Se usaba de formas que él no consideraba correctas. Exacto, formas que contradecían los valores que se supone debía defender. Fíjate que al principio él tuvo esperanzas con Obama. Creyó en sus promesas de cambio, de más transparencia. Sí, pero esa esperanza se fue apagando. Vio que nada cambiaba. Peor, vio que las políticas de vigilancia de la era Bush no solo continuaban, sino que se expandían, se hacían más eficientes. Y su desilusión fue creciendo. Hasta que llegó el punto de quiebre. El momento que él mismo describe como el punto de no retorno. Fue cuando vio a James Clapper, el director de Inteligencia Nacional, en el Congreso. Testificando bajo juramento. Recuerdo ese momento perfectamente. Un senador le preguntó, directo, si la NSA recolectaba a sabiendas datos de millones de estadounidenses. Y Clapper respondió, no, señor. Un no rotundo, Una mentira. flagrante. Y Snowden estaba viendo eso, sentado frente a su computadora, con acceso a los programas que demostraban justo lo contrario. Vio al jefe de toda la inteligencia de su país mentirle al Congreso. Y a todo el mundo. Para él, esa fue la prueba final, la confirmación de que el sistema no iba a corregirse solo, que la única forma de empezar el debate era sacarlo todo a la luz. Y una vez que toma esa decisión, ¿qué es lo primero que revela? Lo más impactante. Lo primero que sacudió todo fue la existencia de un programa secreto llamado PRISM. El nombre ya suena a ciencia ficción. Sí, pero su función era muy, muy concreta. Era la puerta de acceso directo de la NSA a los servidores de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Y cuando dices las más grandes, hablamos de las que usamos todos los días. La lista es un quién es quién de Silicon Valley. Microsoft, Yahoo, Google, Facebook. YouTube, Skype, Apple, todas. Todas. Pero aquí hay un detalle clave, porque se suele malinterpretar.
No es que la NSA estuviera hackeando a estas empresas. Ah, no. No. La realidad es, si quieres, más inquietante. Las compañías estaban legalmente obligadas a entregar los datos. ¿Obligadas cómo? Recibían órdenes secretas de un tribunal secreto, la Corte FISA, y no podían negarse. Ni siquiera podían hablar de ello. O sea, la ironía es que las herramientas que usamos para hablar con la familia o guardar fotos, Se convirtieron en una biblioteca abierta para la inteligencia. el contrato que creíamos tener con estas empresas tenía una letra pequeña que nadie nos mostró. Es una forma muy precisa de verlo, sí. Entregaban de todo: correos, chats, fotos, videos, historiales de búsqueda. Básicamente, una copia de nuestra vida digital. Y si Prism era la puerta a los datos que guardamos, lo que vino después fue todavía más invasivo, Aquí es donde entra en escena Xkeyscore. que Snowden describió como una especie de Google para la vida de todo el mundo. Es que es la mejor analogía. Xkeyscore era el motor de búsqueda más potente de la NSA. Le permitía a un analista desde su escritorio buscar en bases de datos gigantescas. ¿Y qué necesitaba para buscar? Solo una dirección de correo, un número de teléfono, una IP. Y ya está. Un momento. ¿Sin una orden judicial para cada búsqueda? Un analista cualquiera podía hacer eso. Ese era el punto más alarmante. No se requería una orden judicial previa. Daba un poder casi absoluto. Totalmente. Podías rastrear casi toda la actividad de una persona en Internet. Y como era de esperar, ese poder sin control llevó a abusos. ¿Qué tipo de abusos? Pues dentro de la agencia la práctica era tan común que hasta tenía un apodo: Lovint. Lobbying. Una contracción de Love Intelligence, inteligencia del amor. No puede ser. Sí, hay casos documentados de empleados que usaban estas herramientas tan potentes para espiar a sus exparejas, a la persona que les gustaba, o simplemente a famosos por pura curiosidad. Es increíble. Uno piensa en esto en términos de terrorismo, de seguridad nacional, Pero el abuso a menudo es mucho más mundano, más personal. y demuestra la falacia del no tengo nada que ocultar. Exacto. La naturaleza humana casi te garantiza que cualquier poder sin supervisión se va a usar mal. Y lo peor es que este sistema no era obra de una sola agencia. Claro, esa es otra pieza clave. La NSA no estaba sola en esto. Para nada. Dentro de Estados Unidos era una colaboración. La NSA era el cerebro de la inteligencia de señales. La CIA, donde él había trabajado, enfocada en el extranjero. Y el FBI, que era como un cliente principal, usaba todos esos datos para sus investigaciones dentro del país. Pero la red era mucho más grande. Era internacional. Ahí es donde entra la famosa alianza Five Eyes, los 5 ojos. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Exacto. Y lo que Snowden reveló es que esta alianza era un mecanismo para eludir las leyes de cada país. A ver, si lo entiendo bien. Digamos que el Reino Unido no podía espiar legalmente a un ciudadano británico. Ajá. Le pedía a la NSA de Estados Unidos que lo hiciera por ellos y luego les pasara la información. Le diste al clavo. Era un yo te rasco la espalda si tú me rascas la mía a nivel de espionaje global, Se ayudaban a vigilar a sus propios ciudadanos. creando un vacío legal para saltarse sus propias constituciones. Y la red crecía. A los Nine Eyes, sumando a países europeos y hasta los 14 Eyes, que incluía a España, Alemania e Italia. Una infraestructura de vigilancia planetaria. Literalmente. Una vez que Snowden entrega todo esto en Hong Kong, se desata una cacería global. Totalmente. El 23 de junio de 2013 se sube a un avión a Moscú, pero su plan no era quedarse ahí. Moscú era solo una escala. Exacto. De ahí quería ir a Cuba y luego a algún país de América Latina, probablemente Ecuador, para pedir asilo. Pero no le dio tiempo. No. Mientras estaba en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, el Departamento de Estado de EEU le revocó el pasaporte Lo que en la práctica lo convirtió en un apátrida. y lo dejó atrapado. Se quedó varado en esa zona de tránsito, en ese limbo, durante 39 días. Y la presión de Estados Unidos para capturarlo fue tremenda. Lo que nos lleva a uno de los incidentes diplomáticos más extraños de la historia reciente, lo que le pasó al avión del presidente de Bolivia, Evo Morales. Algo sin precedentes. El avión presidencial volvía a Bolivia desde Moscú, y de repente,
4 países europeos, Francia, Portugal, Italia y España, le negaron el paso por su espacio aéreo. Pero, ¿un avión presidencial tiene inmunidad? Es una violación de todas las normas. La justificación era la sospecha, completamente infundada, de que Snowden iba a bordo. Forzaron a aterrizar al avión de un jefe de Estado. En Viena, fue una demostración de fuerza brutal, una crisis diplomática enorme. Finalmente, después de esos 39 días, y con ofertas de asilo de Venezuela y Nicaragua, fue Rusia quien le dio asilo temporal. Y ahí se ha quedado. Con el tiempo obtuvo la residencia permanente y en 2022 Putin le dio la ciudadanía rusa. Y eso nos trae de vuelta al debate principal: ¿héroe o traidor? La postura de Estados Unidos no ha cambiado nada. Lo acusan de violar la ley de espionaje. Para ellos es un traidor que causó un daño grave e irreparable. Pero del otro lado, Tienes la visión completamente opuesta. Defensores de derechos humanos, organizaciones como la ACLU y figuras como Daniel Ellsberg, el que filtró los papeles del Pentágono. ese mismo. Para ellos es un patriota, un denunciante que arriesgó su libertad para informar al público. Y si nos alejamos de esas etiquetas, ¿cuáles fueron las consecuencias reales, tangibles? En lo legal, por ejemplo, todo este debate llevó al Congreso a aprobar la US Freedom Act en 2015. Que limitaba la recolección masiva de registros telefónicos. Exacto. Y años después, en 2020, un tribunal federal fue más allá. ¿Qué dijo? Dictaminó que todo ese programa de vigilancia había sido ilegal desde el principio. Una validación judicial, tardía, pero una validación al fin y al cabo. Y luego está el efecto en la tecnología. Las grandes empresas quedaron muy mal paradas, ¿no? Se vieron como cómplices, y la presión pública fue inmensa. Su negocio depende de la confianza. ¿Y cómo reaccionaron? Invirtieron masivamente en reforzar la seguridad. El cifrado de extremo a extremo que hoy es estándar en WhatsApp o iMessage. Que impide que hasta la propia empresa lea tus mensajes. Es un legado directo de las revelaciones de Snowden. O sea que esa capa extra de seguridad que damos por sentada. Es una consecuencia directa. Aceleró la adopción de un cifrado robusto a una escala masiva. Y a nivel social, generó una conciencia sobre la privacidad digital que antes simplemente no existía. Puso el tema sobre la mesa. En todas las mesas. Hoy, a finales de 2025, él sigue en Rusia con su esposa y sus 2 hijos. Y sigue muy activo. Es presidente de la Freedom of the Press Foundation y en redes sociales critica constantemente la vigilancia, ya sea de gobiernos o de empresas. Y sobre la acusación de que es un agente ruso, Es importante decirlo. No hay ni una sola evidencia pública que lo respalde. Él siempre ha dicho que quedarse en Rusia no fue su plan. sino la consecuencia de que Estados Unidos lo atrapara allí. Se quedó en el único lugar que le ofreció refugio. Entonces, si miramos el panorama completo, el caso Snowden es mucho más que una filtración. Es el catalizador de una conversación global sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad. Un equilibrio muy delicado. Y que todavía no hemos terminado de tener. Para nada. Expuso esa alianza incómoda entre gobiernos y las empresas tecnológicas que usamos todos los días. Nos obligó a confrontar una realidad que era más fácil ignorar. Y para cerrar, hay una última idea. Una especie de giro irónico y oscuro en toda esta historia. Es una consecuencia de la que se habla poco, pero es fundamental. Años después de Snowden, otro grupo filtró herramientas de ciberespionaje de la propia NSA. Un arma digital muy poderosa llamada Eternal Blue cayó en malas manos. Y esa misma herramienta fue la que se usó para ciberataques masivos como WannaCry. Exacto. En 2017 secuestró sistemas informáticos de hospitales, empresas, gobiernos. Causó un caos global. Lo que plantea una pregunta final y bastante inquietante. Sí, una pregunta fundamental. Las poderosas herramientas de vigilancia que un Estado crea para controlar a otros pueden, inevitablemente, terminar fuera de su control y volverse en su contra. Y al hacerlo, acaban creando una inseguridad todavía mayor para todos. Incluidos los ciudadanos que, supuestamente, debían proteger.